La última etapa de la vida de Francisco de Goya y Lucientes transcurrió lejos de su tierra natal. En sus últimos años, el genio del pincel, ciego y enfermo, vivía exiliado en Burdeos, al suroeste de Francia. Era 1828 y el pintor, ya octogenario, arrastraba el peso de una vida marcada por la guerra, la sordera, las tensiones políticas y una mirada cada vez más sombría sobre el mundo que le rodeaba. Goya, el artista que retrató la miseria, la violencia y el absurdo de su época, había encontrado en el exilio un refugio silencioso para morir. El 16 de abril de ese año, en un apartamento humilde de la Rue des Fosses, falleció rodeado de algunos pocos allegados, entre ellos su consuegro y amigo Martín Miguel de Goicoechea, quien compartía con él la misma nostalgia por España. Goya murió sin ceremonia, sin lujos, sin reconocimiento inmediato. Fue enterrado en el cementerio de la Chartreuse, en Burdeos, una necrópolis de tumbas humildes y panteones cubiertos de hiedra. Compartió tumba con Goicoechea, quien moriría años más tarde, y la lápida apenas llevaba inscripciones que pudieran destacar la identidad del maestro. En esos años, los grandes artistas eran muchas veces olvidados tras su muerte. Goya no fue una excepción. A pesar de ser uno de los genios más singulares del arte europeo, su cadáver reposó durante décadas en la tierra extranjera sin que su país hiciera grandes esfuerzos por recuperarlo. La tumba, expuesta a la intemperie, sufrió el desgaste del tiempo, y el paso de los años provocó que los restos quedaran desorganizados. Nadie imaginaba, entonces, que aquella tumba sería el centro de un enigma macabro que estallaría casi un siglo después. Durante las décadas posteriores a su muerte, la figura de Goya comenzó a revalorizarse. Críticos de arte, historiadores y artistas posteriores lo elevaron a la categoría de precursor del arte moderno. Su pintura, oscura, visceral y profundamente humana, se convirtió en objeto de culto. Y con esta nueva fama, surgió también el deseo nacionalista de repatriar sus restos a España, para rendirle el homenaje que no recibió en vida. Sin embargo, lo que comenzó como un gesto de dignidad patriótica pronto se transformaría en una pesadilla digna de los grabados más siniestros del propio Goya. A finales del siglo XIX, el nombre de Goya ya no era el de un pintor olvidado. Era el símbolo de una España atormentada, testigo de guerras, revoluciones y miserias que él había plasmado con brutal sinceridad. Su obra se estudiaba en academias europeas, y su influencia se extendía desde los expresionistas alemanes hasta los surrealistas franceses. España, sumida en sus propios conflictos internos, comenzó a mirar hacia atrás, buscando en sus figuras históricas un motivo de orgullo. Un motivo de orgullo nacional. Fue entonces cuando surgió la iniciativa, traer de vuelta a Francisco de Goya, el hijo pródigo que había muerto en el exilio, el artista que había retratado los horrores de la guerra con una honestidad brutal que ningún otro pintor europeo se atrevió a igualar. La idea no solo respondía a un gesto de homenaje, sino también al deseo simbólico de devolver a Goya a su tierra como uno de los grandes pilares de la identidad cultural española. La propuesta se gestó lentamente entre las esferas políticas y culturales del momento. Críticos de arte, académicos, intelectuales y políticos comenzaron a mover los hilos diplomáticos para que los restos del maestro fueran repatriados. En Madrid, se discutía dónde debía reposar, si en la Real Academia de Bellas Artes, en el Panteón de Hombres Ilustres o en algún lugar más íntimo y vinculado a su obra. La burocracia fue lenta, pero persistente. Fue en los años finales del siglo XIX cuando las gestiones finalmente tomaron forma. El embajador español en París y el cónsul en Burdeos comenzaron las negociaciones con las autoridades francesas para exhumar los restos del artista. Se realizaron trámites, documentos oficiales, inspecciones previas. La tumba fue localizada, y aunque humilde, conservaba aún una lápida modesta donde figuraban los nombres de Goya y Goicoechea. Nadie imaginaba que bajo ese trozo de piedra, la muerte había jugado una última broma grotesca. Se fijó una fecha para la exhumación. La misión no era solo recuperar los huesos del pintor, sino también restaurar la dignidad de su figura histórica. Una comitiva oficial, acompañada de médicos, funcionarios y miembros de la comunidad española en Francia, se desplazó al cementerio de la Chartreuse. Había tensión en el aire, como si algo ominoso aguardara entre la tierra húmeda y los ataúdes corroídos por la humedad. Cuando se abrió la tumba, lo que hallaron provocó un silencio sepulcral. Los huesos estaban allí, aunque en un estado fragmentado. Pero faltaba algo esencial. El cráneo. La cabeza del maestro. La calavera de Goya no estaba. La tierra estaba removida, el ataúd mal conservado,
y los restos dispersos. El horror se apoderó de los presentes. La noticia no tardó en llegar a Madrid. El Ministerio de Estado, al tanto del suceso, redactó una carta escueta y llena de incomodidad: solo falta la cabeza. El enigma estaba planteado. Goya había muerto, sí, pero su cabeza había desaparecido en algún momento de aquellos más de 70 años bajo tierra. El año 1899 pasaría a la historia no por un logro artístico ni por un avance científico, sino por el nacimiento de uno de los mayores misterios del arte español, la desaparición del cráneo de Francisco de Goya. Fue en ese año, cuando se procedía al traslado definitivo de sus restos a España, que el horror se confirmó: el cuerpo del maestro estaba incompleto. Aquella tumba compartida, en el cementerio de la Chartreuse, contenía huesos desordenados y corroídos, pero la calavera, simplemente no estaba. Las autoridades presentes en la exhumación quedaron consternadas. La cabeza de Goya, el pintor que había plasmado las imágenes más perturbadoras de la condición humana, había desaparecido sin explicación alguna. Un silencio incómodo se apoderó del grupo. No sabían si informar a Madrid, si ocultarlo, si buscar más a fondo. Pero no había error posible: entre los restos, faltaba el cráneo del artista. El cónsul español en Burdeos, Joaquín Pereira, redactó una misiva dirigida al Ministerio de Estado en Madrid. En ella, detallaba los hallazgos, e incluía una frase que se convertiría en leyenda: solo falta la cabeza. La noticia llegó a España como un murmullo, primero oculto, luego imposible de ignorar. En las altas esferas se debatía si hacer público el suceso o silenciarlo por completo. Goya iba a ser recibido con honores en Madrid, pero ahora ese recibimiento estaba manchado por el enigma, por la sensación de profanación, por un crimen invisible que parecía sacado de uno de sus grabados más siniestros. La desaparición del cráneo generó un revuelo diplomático. Se investigó al personal del cementerio, se inspeccionaron registros y documentos antiguos, se entrevistó a descendientes y trabajadores. Nada. Ninguna pista. El cráneo de Goya había desaparecido en algún momento entre 1828 y 1899, durante más de 70 años en los que su tumba fue ignorada por el mundo. Los rumores comenzaron a multiplicarse. Algunos hablaban de ladrones de tumbas. Otros, de estudios frenológicos que coleccionaban cráneos de genios artísticos, convencidos de que el talento podía leerse en las protuberancias del cráneo. Incluso hubo quienes aseguraron que algún coleccionista privado francés habría pagado una fortuna por conservar el cráneo del pintor. Pero todo eran suposiciones. No había evidencia. No había testigos. Solo quedaba el vacío. A pesar del escándalo, España decidió continuar con el proceso. No podía suspender el homenaje. En un acto simbólico, se recogieron los huesos restantes, se los preparó con solemnidad, y se procedió al traslado de los restos incompletos del artista más atormentado de la historia del arte español. La cabeza seguiría desaparecida. Y el misterio, sellado. La ausencia del cráneo de Goya se convirtió rápidamente en un enigma fascinante, pero también incómodo. La España de finales del siglo XIX no quería que la figura del pintor se viera envuelta en un escándalo casi macabro, pero el silencio oficial no pudo detener la propagación de las preguntas. ¿Quién robó la cabeza de Goya? ¿Cuándo lo hizo? ¿Por qué? Una de las teorías más extendidas, y quizá la más verosímil, apunta a los estudios frenológicos que florecieron en Europa durante el siglo XIX. La frenología era una pseudociencia que afirmaba que las facultades mentales, el carácter y las capacidades de una persona podían determinarse analizando la forma de su cráneo. Muchos médicos, científicos y coleccionistas se obsesionaron con la idea de estudiar los cráneos de genios, asesinos o líderes políticos. Se llegaron a sustraer cráneos de tumbas y criptas para incorporarlos a museos, gabinetes privados o experimentos pseudocientíficos. Goya, considerado un genio atormentado, un visionario adelantado a su tiempo, habría sido una pieza ideal para tales fines. Se especula que en algún momento entre 1828 y 1888, el cráneo fue extraído deliberadamente por algún médico, investigador o incluso por encargo de una sociedad científica. La tumba, olvidada, mal protegida y sin vigilancia, era un blanco fácil. No sería la primera ni la última vez que esto sucedía. Otra hipótesis, más oscura, habla del mercado negro de coleccionistas morbosos.
En el siglo XIX, las reliquias humanas de personajes célebres se comercializaban con discreción en círculos aristocráticos y académicos. El cráneo de Goya, en este contexto, podría haber terminado en una colección privada, en manos de algún admirador de su obra o de un coleccionista de arte macabro, oculto tras vitrinas y cortinas de terciopelo. Incluso surgieron versiones más poéticas y legendarias. Algunos aseguraron que el cráneo había sido llevado por discípulos secretos de Goya, que deseaban conservar una parte física del maestro. Otros inventaron historias donde el cráneo hablaba, o era objeto de rituales ocultistas en los sótanos de alguna mansión francesa. Aunque descabelladas, estas narraciones alimentaban el misterio, convirtiendo la desaparición en un mito. A lo largo del siglo XX, se intentaron localizar posibles pistas. Se revisaron registros de museos, colecciones médicas, archivos de universidades francesas y alemanas. Ninguna dio resultado. La posibilidad de que el cráneo estuviera catalogado bajo otro nombre, o perdido en algún depósito olvidado, sigue latente. Pero la verdad permanece enterrada, o quizá expuesta, pero irreconocible. El caso se volvió un símbolo inquietante, el pintor de lo grotesco, sin cabeza, como si su propia obra se hubiera extendido más allá del lienzo, como si su destino hubiese quedado atrapado en una de sus visiones más oscuras. El misterio de la cabeza de Goya se convirtió, así, en una ironía macabra que parece haber sido pintada por él mismo desde el más allá. A pesar del escándalo y las incógnitas sin resolver, España no renunció al homenaje. La figura de Goya había trascendido ya los límites del arte para convertirse en un símbolo nacional, y su retorno debía cumplirse. Se decidió entonces que, aunque su cuerpo estuviera incompleto, los restos del pintor serían trasladados a un lugar digno, cargado de significado, un espacio que no solo albergara sus huesos, sino también su esencia. Ese lugar sería la ermita de San Antonio de la Florida, en Madrid. Allí, años antes, Goya había dejado su huella inmortal al pintar los frescos que decoran la cúpula y las paredes interiores, una obra vibrante y celestial, cargada de movimiento, color y un estilo que anticipaba los movimientos modernos del siglo XX. Era el espacio perfecto para que su cuerpo descansara bajo su propia creación. La ermita fue acondicionada como panteón. Se reforzaron las estructuras, se restauraron los frescos y se preparó un espacio solemne en la parte posterior del altar. En 1919, finalmente, los restos del pintor fueron repatriados desde Burdeos en un acto sobrio, sin pomposidad excesiva, pero cargado de simbolismo. Goya regresaba a casa, aunque no por completo. El vacío de su cráneo pesaba como una sombra, pero las autoridades decidieron guardar silencio, como si quisieran enterrar el misterio con él. El féretro fue depositado en la ermita con los restos fragmentarios del maestro. A los pies de su obra pictórica, bajo la cúpula que él mismo decoró con figuras de santos y ángeles populares, descansa desde entonces el cuerpo sin cabeza de Francisco de Goya. Sobre la tumba, una losa de mármol señala su nombre sin estridencias, apenas una inscripción sobria que no da cuenta del enigma que yace bajo ella. A lo largo del tiempo, la ermita se ha convertido en un lugar de peregrinación para amantes del arte, historiadores y curiosos. Pero pocos saben que bajo ese santuario pintado por manos geniales, falta la pieza más importante del artista, su cabeza, su mente, su calavera. El espacio sagrado se convierte, así, en una paradoja. Allí donde Goya retrató el milagro, el éxtasis y la fe, descansa incompleto, decapitado, en silencio. El traslado cumplió su propósito político y cultural. Goya estaba, al fin, en Madrid. Pero el misterio no desapareció. Se convirtió en un eco perpetuo entre los muros de la ermita, una presencia invisible que acompaña a los frescos, una inquietud que flota en el aire cuando uno mira hacia la cúpula. Goya volvió, sí. Pero no del todo.